Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré.
Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación haga este deseo y pasión en traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré sobre toda mi generación haga este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende,
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta. Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos delante de la presencia de Dios, adorándole con todo el corazón, quebrantándonos siempre delante de Él, buscando su rostro. Gracias a Dios porque Él nos atrae siempre a su presencia para tener comunión con Él. Bendito sea Dios quien nos congrega alrededor de su presencia. Él nos prometió estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros, con toda su magnificencia, con toda su santidad, con toda su gracia, su misericordia, su bondad. Bienaventurados somos porque mientras le adoramos, reconocemos que Él es nuestro galardón, que Él es nuestra recompensa, que Él es nuestra vida misma. Bendito sea Dios, quien se permite ser adorado por nosotros. Hemos aprendido a adorarle porque le conocemos, porque sabemos quién es Él. Y a nosotros nos encanta estar siempre en su presencia, porque hay delicias a su diestra. En su presencia hay plenitud de gozo. Su presencia nos da descanso. Como Él prometió a Moisés, dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Gracias a Dios por su dulce presencia, siempre alrededor nuestro. Él es nuestra retaguardia, Él va adelante, Él es el que nos inspira en esta carrera de la fe que tenemos siempre por delante. Bendito sea Dios. Gracias le damos a Dios por nuestras vidas, que Él se ha involucrado con nosotros en un nuevo pacto y Él cumple su promesa y Él está presente todos los días en nuestras vidas, cuidándonos, dándonos el crecimiento, formando en nosotros la estatura del Hijo de Dios, su carácter. Bendito sea Dios, el que comenzó esta buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos hechura suya, creados en Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bendito sea Dios. Gracias a Dios porque nos permite escudriñar su palabra ahora. Que el Señor bendiga su palabra, que nos dé la gracia para entenderla, para ser edificados. Bendito sea Dios. Para esta mañana el Señor me ha mostrado que comparta en Génesis 17, por favor. Si son tan amables, vamos a leer una porción sobre la vida de Abraham. Abraham, como se le llama, el amigo de Dios, también se le llama el padre de la fe, ¿no? Y de hecho la Escritura nos dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿no? Por la fe. Y entonces Abraham tiene muchos hijos, ¿no? Porque más hijos que Israel, más hijos que el pueblo de Israel, para Abraham son los hijos de la fe, son muchísimos más. Entonces vamos a ver un poco en Génesis 17 algo de la vida de Abraham que va a edificar nuestras vidas también. Dice la palabra, Génesis 17, era Abraham nomás se llama allí, ¿no? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué hermoso, ¿no?
Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, ¿no? Y allí les da la señal de la circuncisión como señal del pacto que Dios hace, ¿no? Abraham, entonces, vemos aquí lo primero que él tenía 99 años cuando le apareció Jehová. Dios a Abraham es algo muy, muy hermoso, cómo Dios se revela, ¿no?, a Abraham y también a todos los que tenemos fe en Él, ¿no?, en el Señor. Abraham es el padre de la fe porque Dios decidió revelarse a Abraham. Dios es el Dios que busca entre los hombres gente que tenga un corazón que pueda inclinarse también a Él, ¿no? Se revela el Señor e inclina su corazón. Mientras Dios se da a conocer, el corazón de los hombres a quienes Dios se revela se inclina hacia Él en adoración. Abraham, cuando él tenía 75 años de edad cuando salió de la tierra de Harán, ¿no? Él había llegado hasta allí con su padre y su hermano, y Dios le dice, deja esa tierra, ¿no?, y vete de tu parentela, ¿no?, hasta Canaán tienes que llegar, ¿no? El padre de Abraham había llegado hasta Harán y tenía como destino ir a Canaán, ¿no? Salió de Ur, pero tenía que... y se quedó allí en Harán muchos años el papá de Abraham. Pero Dios le llama a Abraham, ¿no? Y él va y se establece en Siquem, ¿no? Y empieza a pasar por toda la tierra esa de allí, ¿no?, que era de los amorreos, de los heteos, y habían muchos pueblos allí. La tierra estaba habitada y esos pueblos tenían costumbres, ¿no? Tenían costumbres idolátricas, ¿no? Y el Señor dice en la Escritura, cuando habla ya del pacto que hace con Abraham, dice, tu generación tendrá esta tierra, ¿no? Tu descendencia tendrá esta tierra. Dice, porque todavía no ha llegado hasta colmarme, en otras palabras, la ira mía, ¿no?, estos pueblos que habitaban allí. Entonces, y Abraham, el Señor le dice, paséate, anda a lo largo y a lo ancho de esta tierra, conócela, esta tierra va a ser tuya. ¿Pero qué veía? ¿Solo la tierra, Abraham? ¿O miraba el camino y el caminar que tenían esas ciudades, esas personas que habitaban esa tierra? Desierto. Era así, él miraba, ¿no? Él miraba también cómo, llegó al colmo la maldad en Sodoma y Gomorra luego de unos años, ¿no? La maldad siempre iba en aumento en esa tierra, hasta que llegó el día, ¿no?, después de 430 años de esclavitud, ¿no?, en Egipto, que el Señor les saca a Israel para ir a tomar posesión de esa tierra, porque ya en esos años ya la ira de Dios había sido colmada, ¿no?, por todos los habitantes de allí. Y fue un ejemplo de castigo también lo de Sodoma y Gomorra, ¿no?, que el Señor no podía tolerar la maldad que había en esas ciudades. Pero Abraham se convierte en un observador, ¿no? Entonces Dios le llama a Abraham a la edad de 99 años, ¿no? Él sale a los 75 años de edad, ¿no?, desde Harán va hasta Canaán, ¿no? Y allí él va por toda la tierra, ¿no? Y el Señor simplemente le decía, yo haré de ti una gran nación, se aparece. Y Abraham era agradecido y construía siempre altares, ¿no? Altares para Dios, para adorar, ¿no?, e invocar el nombre de Jehová. Dios se había revelado un poco nada más a Abraham, y Abraham ya invocaba el nombre de Dios, haciendo un altar. Qué hermosa actitud de Abraham, por eso se le llama el padre de la fe, ¿no? Abraham, aunque tenía un poquito nomás de conocimiento de Dios, pero ya quería adorarle, y entonces componía, hacía un altar, y allí invocaba el nombre de Jehová. Recuerden lo hermoso que es esto, ¿no?, esta promesa de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Abraham empezó a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿eso qué hacía en cambio a Dios? Cuando alguien invoca el nombre de Jehová, es Dios quien es atraído también por la fe.
de esa persona que busca a Dios, ¿no? Y si buscamos a Dios, por eso dice, todo el que busca, halla, todo al que llama se le abre, ¿no? Es importante entender que Dios es un Dios que se revela a aquellos que le buscan con todo el corazón. Abraham era así, le obedeció, dejó su parentela, fue a la tierra, ¿no? Se movió de un lado al otro y pasaron tiempos de escasez también con su esposa, ¿no? Pero no venía un hijo, ¿no? Él estaba esperanzado en que Dios le dijo, voy a hacer de ti una gran nación, pero no venía ni siquiera un hijo, ¿no? Y allí empieza el relato de Sarai, que le dice a su marido, no tenemos hijos, ya no puedo darte, soy estéril, no puedo darte hijos, ¿no? Aquí está la sierva Agar, júntate a ella y tendremos su descendencia, ¿no? Y de ahí nace Ismael, ¿no? Y dice la Escritura, le compara a Agar y a Ismael como el andar en la carne, ¿no? de Abraham y de Sarai, de Abraham y Sarai, ¿no? Abraham se llamaba allí, que significaba simplemente padre enaltecido, ¿no? Pero Abraham significa padre de muchedumbres, ¿no? Un padre que es bendecido con muchos hijos, ¿no? Hay canciones de los niños que dicen, el padre Abraham tiene muchos hijos, ¿no? Pero en ese tiempo llegó a tener solo uno, a Ismael. Y eso por un esfuerzo, tal vez ya pasan los años, desde los 75 años, ¿no? Pasan 10 años, ¿no? Y Dios no hace nada con Abraham, ¿no? Entonces él ya tenía 85 años, ¿no? Y allí se engendra a Ismael. A los 86 años de edad, Abraham tiene su primer hijo, que se llamaba Ismael, ¿no? Hasta que Dios a los 99 años se le aparece, ¿no? Bueno, mientras tanto, Abraham hacía su vida y pensaba que con Ismael él iba a prosperar y tener descendencia también, ¿no? Pero él no entendía que la descendencia era por la fe, era por creer a Dios y por un acto de Dios, un acto del Todopoderoso. No era por la idea de unirse a una sierva egipcia y tener un hijo y de allí saldría la descendencia, ¿no? Abraham se había equivocado en eso, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento se le menciona a Agar como la carne, esa es la carne, ¿no? De Abraham. Entonces era Abraham de 99 años, ¿no? Hay un momento específico en la vida de los creyentes en que Dios aparece, ¿no? Dios aparece para ser conocido, para ser más conocido, ¿no? A veces nosotros antes, por eso decíamos, antes sí creía en Dios, sí, más o menos tenía una idea de Dios y todo, pero después cuando Él como que se aparece a nuestras vidas, como que se presenta, nosotros debemos rogar siempre que Dios aparezca a nuestros hijos, se involucre en la vida de nuestros hijos, porque solo Dios es el que cambia el corazón. La fe nuestra es nuestra, ¿no? Pero Dios tiene que aparecerse, salirles al encuentro a nuestros hijos, ¿no? Mostrárseles a ellos, para que ellos tengan su propia fe con el Dios que se les ha mostrado, ¿no? Dios es bueno, por eso la fe es un don de Dios y Dios es el que se aparece, ¿no? y provoca en nosotros, nos atrae, nos conquista el corazón. El día en que nosotros conocimos a Jesucristo fue como que era la primera vez que le habíamos visto en realidad, como dice la Escritura en Job, ¿no? Antes de oídas te había oído. Sí, hay Dios, hace esto, hay religiosidad, hasta en iglesias y todo, hay fe, pero Job dice, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, ¿y eso qué provocó? Dice, y me arrepiento, dice, ¿no? Y le adoró Job a Dios, ¿no? Porque le conoce más. El propósito de venir Dios a nuestras vidas siempre, y a veces viene cada día, cada mañana, con su bondad, por medio de su palabra, para que le conozcamos. Dios está muy interesado en darse a conocer. No es el Dios que se oculta y que está en los cielos y nada más. Dios es el Dios presente. Dios es el que se involucra en las vidas y en las realidades nuestras para transformarlas, ¿no? Dios hace algo con Abraham cuando se muestra a él, cuando le aparece, ¿no? Siempre le daba esperanza, pero ya Abraham
como que dijo, ¿y cómo vas a bendecirme si todavía no tengo hijo? Le decía, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer esto de que se tenga muchos hijos, de que sea padre de muchos hijos? Pero si no tengo ni uno, ¿no? Era como no un reclamo, ¿no? Pero sí era la consideración de su carne, ¿no? Y Abraham tenía que crecer en fe, y de hecho llegó a crecer en fe, porque dice ya en la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice, Abraham no consideró su cuerpo ya viejo, ¿no? Y en otro pasaje dice, de uno ya casi muerto, Dios saca una nación tan grande. Bendito sea Dios. Dios, al manifestarse, siempre quiere algo con nosotros, ¿no? Hay un momento en que Dios aparece para que sea conocido por nosotros. A veces estamos enfermos y Dios se manifiesta con sanidad, como el Dios sanador. A veces estamos necesitados y Dios se manifiesta como el Dios proveedor. A veces estamos en pecado y Dios se manifestó como el Dios salvador, como el Señor. Cuando necesitamos salir de esta mundanalidad, de la maldad y todo, Dios se muestra como el Dios santificador al cual nosotros seguimos. Jehová Makadesh, el Dios santificador. Jehová nuestra justicia. Cuando nosotros tenemos un cargo de conciencia por el pecado, Dios se muestra como Jehová nuestra justicia. Dios, cuando caminamos por esta tierra a veces sin rumbo, Dios dice, venga, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Tú conocerás la senda de la vida, sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos endereza y venimos a conocerle como Jehová nuestro pastor. Jehová el que se involucra con nosotros. Así es Dios. Entonces, las primeras apariciones de Dios, de Jehová, hacia Abraham, pretendían darle un conocimiento y una guía para su vida. Y debía esperar. Simplemente eran promesas que Dios le había hecho, ¿no? Y debía llegar luego ya el cumplimiento de las promesas. Entonces Abraham tenía que armarse de fe y paciencia, ¿no? Y no considerar su cuerpo que ya se envejecía, y la mujer de Abraham también debieron esperar en Dios. Pero bueno, Dios hace algo. A los 99 años llega un momento propicio en que Dios se aparece, ¿no? Y a veces uno dice, Dios ha tardado. ¿Por qué Dios ha tardado? Algunos le pensamos eso, ¿no? Si Dios hubiese actuado de esta manera como yo quería. Hay que dejarle a Dios que actúe en el tiempo que Él considere, porque está edificando nuestra fe, está haciendo algo mucho más importante para Él ser exaltado, no solo en un momento de necesidad o de angustia que vivamos, sino para que sea exaltado por el resto de nuestras vidas y de nuestras generaciones, que cuenten la bondad de nuestro Dios. Entonces, alguien me decía, ¿no? ¿Por qué Dios no impidió la muerte de mi esposa, de mi esposo, de mi hija y todo? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no interviene? Las hermanas de Lázaro también le dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ay, Dios. El Señor sabe todo, ¿no? El Señor se muestra poderoso, ¿no? Cada circunstancia adversa a veces no la entendemos, pero Dios está haciendo mucho más allá de lo que nosotros pedimos a Él o que nosotros entendemos de su obrar. Pero Dios es el que en algún momento aparece con su obra perfecta en nuestra vida, y entonces entendemos el porqué de todas las cosas y entendemos para qué también Dios hace todas las cosas. Era Abraham de 99 años, su fuerza disminuida, ¿no? Ya ahora tenía que aprender a depender de Dios, porque Dios se aparece, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios? Yo he oído esto, ¿no? De personas que se convierten ya al Señor a una edad, digamos así, de 60 años, 50 años, ¿no? Y algunos le dicen al Señor, o conversando, dicen, yo hubiese querido conocer a Dios a los 15 años para entregarle lo mejor de mi vida. No importa. Dios es el Dios que se apareció a tu vida, y eso es lo importante. Dios es el Dios que te salió al encuentro, que sale a revelar su nombre, a revelar sus atributos. Y desde el día en que le conociste, sea cual sea tu edad, hay que entregarle todo el corazón, entregarle toda nuestra confianza
nuestra fe y darle la oportunidad que con ese conocimiento y nuestro deseo de Él tengamos comunión con Él, tengamos una relación, ¿no? Entonces Dios le aparece a Abraham otra vez a los 99 años de edad. Dice, cuando le apareció Jehová le dijo, ¿no? Hay un propósito, ¿no? Cuando Dios se aparece, te enseña quién es Dios, ¿no? Dice, y hay palabras de por medio. La palabra de Dios, la que nos ha sido dada a nosotros, esta palabra está mediando, o sea, es la voz de Dios, que no solamente Dios nos aparece, pero nos da palabras para que nosotros nos sostengamos. La palabra de Dios es viva, eficaz y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para preparar al hombre, a la mujer de Dios, para toda buena obra, para enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Entonces dice, cuando le aparece, Jehová le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿qué te enseña el Dios? Dios en su palabra nos enseña quién es Él. No solamente es un manual de buenos consejos y todo, sino que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra claramente quién es Dios. Y eso debe ser trasladado, y Dios la traslada a nuestra vida práctica. El conocimiento de Dios no solo es un conocimiento teológico que está en la mente nada más o adentro del corazón, no, se lo vive. Ese conocimiento de Dios, Dios lo traslada a nuestras vivencias, a nuestra vida diaria, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias. En este caso de Abraham, el Señor Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? Es una revelación de otro nombre que Abraham no conocía. Abraham le conocía y le adoraba y le decía, Señor Dios, Adonai, Jehová, le decía, ¿no? También cuando se aparece Melquisedec a Abraham, se le aparece como el nombre de Elión. Melquisedec era sacerdote y rey del Dios Altísimo, del Elión. Entonces Abraham empezó a decir al rey de Sodoma, le dice, yo he alzado mi mano para adorar a Elión, al Dios Altísimo. Abraham era un hombre que aprendía rápido de la revelación de Dios, ¿no? Y a su tiempo, porque uno solamente aprende cuando Dios quiere mostrarle. Así es. Y uno, tiene que desear y anhelar. Abraham, donde iba, preparaba un altar para Dios e invocaba el nombre de Dios, por si acaso Dios quiera comunicarse y mostrarse, ¿no? Y esa es la relación, ¿no? Nosotros vamos siempre buscando a Dios en esta búsqueda de Dios por nuestra oración, por nuestras devociones, para que Dios se digne en revelarse más y edificar nuestra vida. Nosotros, al edificar altar a Dios de adoración, de respeto, de comunión, también Dios nos edifica, ¿no? Salimos edificados. Los adoradores, dice la Escritura, que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores, Dios busca que le adoren, ¿no? Qué hermoso. Y entonces ahí hay revelación. Y Dios se le revela a Abraham en este nombre tan grandioso. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? En hebreo es el Shaddai, ¿no? Que se traduce, viene de esa raíz que significa más que suficiente. El Dios más que suficiente, el sustentador de todas las cosas, el que es capaz de sostener a lo largo de toda la vida. Lo que le está diciendo a Abraham es que sí, me aparecía a tus 75 años, después ya tú hiciste algo que te propusiste tener un hijo y todo en tus fuerzas, no hay problema, pero a los 99 años te he aparecido otra vez para mostrarte el camino por donde debes andar, ¿no? El camino que marca el Todopoderoso, el camino en el cual yo te voy a sustentar y yo voy a ser tu fuerza, yo voy a ser, el Señor mismo le iba a dar la simiente a Abraham, le iba a cumplir las promesas. Cuando Dios hace promesas no es que uno tiene que afanarse por cumplirlas, no, es Dios quien hace promesas y quien las cumple. Todas las promesas y todo lo que Él ha dicho es sí y amén. Algún rato llegará a cumplirse. Abraham tuvo que, desde ahí en adelante, esperar en Dios. A los 99 años,
es buen tiempo para esperar en Dios. Cualquier edad, cualquier etapa de nuestra vida es buen tiempo para esperar en Dios, en sus promesas. No desmaye tu corazón, no desmaye tu corazón frente a las adversidades, frente a lo que te pasa en la vida. Tienes a un Dios que es más que suficiente. Cuando Jesucristo habla en Apocalipsis, dice: yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice el Señor, el Todopoderoso. Él mismo está diciendo ahí en Apocalipsis, el Señor Jesús dice: yo también soy el Shaddai, el sustentador, el que no te va a dejar. Y Él dice, y ahí habla de que Él está en medio de la iglesia, de su pueblo, de los candeleros. Y allí el Señor es exaltado por su pueblo, porque Él es el Todopoderoso. Dice la Escritura que los esposos debemos tomar ejemplo de Jesucristo, quien sustenta la iglesia con su poder, con la palabra de su poder. Entonces, Dios le aparece a Abraham y pretende cambiarle la vida con el nombre que le presenta. Y de hecho le cambiaba la vida. Cada vez que Dios se revelaba a Abraham, le cambiaba su corazón, su fe aumentaba. Dice, le creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. En algo tan sencillo, tan poquito, ¿no? Y después pasa el tiempo y como que Dios no hace nada. Pero ya la fe de Abraham era una semilla que acercó los ojos de Dios a él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe le agrada a Dios y Dios pone y fija sus ojos y su propósito y su poder, su provisión, su cuidado. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al amparo del león, ¿no? Del Dios más alto, ¿no? Del Altísimo, quiere decir. Por eso nuestra Biblia traduce el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? El amparo del león. Ese era el nombre por el cual primero le conoció a Abraham, ¿no? Allí con Melquisedec le conoció a Dios. Dice, y mora a la sombra de Shaddai. Dice esta versión, la Biblia de Jerusalén. Diga a Yahweh, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Qué belleza, ¿no? El Señor es el que actúa a favor de su pueblo como sombra, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, el revelarse de Dios le compromete a Abraham, ¿no? Es en un pacto, ¿no? En un pacto de andar en perfección, no solamente en un pacto para que mire la grandiosidad del Dios Todopoderoso moviéndose con una mano pero tremenda de poder. Eso Dios lo hace y lo ha hecho en la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. El Todopoderoso nos rescató de la maldad, de la perdición, nos rescató de la ira de Dios, nos dio la salvación, el poderoso Salvador nuestro Jesucristo. Qué hermoso que es la actuación poderosa de Dios, ¿no? Pero no solo se queda este nombre Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, no se queda solo en el accionar poderoso de Dios a nuestro favor, sino que compromete el caminar nuestro en una vida de perfeccionamiento. Entonces, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Qué hermoso. ¿Y por qué dice delante de mí? ¿No? Está hablando con la actitud también de un pastor que tiene, ¿no? Con sus ovejas. Las ovejas son sacadas, las ovejas salen y el pastor cierra la puerta, ¿no? Ciertamente algunas ya están acostumbradas a la voz del buen pastor y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Y a veces el pastor está detrás, ¿no? Detrás de aquellas que no caminan en perfección, ¿no? Y tiene que usar la vara y el cayado para hacerlas volver al rebaño, para que no se despeñen por ahí ni se pierdan las ovejas, ¿no? Ni sean presas de las bestias, de los lobos, ¿no? de las fieras, sino que sean guardadas en la protección que tiene el rebaño de Dios, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, entonces Abraham entiende que Dios ha fijado sobre él sus ojos y está fijándose en su comportamiento. Abraham entonces le sirvió de mucho pasearse esos años, ¿no? Que Dios no le habló, se paseó por toda la tierra, hasta Egipto fue a parar. Y bueno,
Y Dios le dio los límites, era desde Egipto hasta el Éufrates, era la tierra. Es mucho más grande el límite que Dios, de la tierra que Dios les ofreció que la que ahora tiene Israel. Es mucho más amplia, ¿no? Pero ¿qué pasaba allí? Abraham entendió que delante de Dios, ¿no?, para ser heredero de las promesas y todo, era un andar en perfeccionamiento, no como el resto de naciones que vivían allí, ¿no? Ellos ya tenían una tierra, vivían en esa tierra, pero no habían agradado a Dios. Habían creado un montón de ídolos, dioses de la fertilidad, dioses sacrificaban a sus hijos allí, ¿no? Y aprendieron costumbres perversas, ¿no?, de sensualidad, de sexualidad desenfrenada y errada totalmente, como Sodoma y Gomorra es un ejemplo de eso, ¿no? Pero ¿qué estaba viendo Abraham? Que había que caminar de otra manera, ¿no? Pero no es solamente el apartarse de la maldad, el mirar la maldad y no desear hacerlo, no. Involucra meterse en un camino de perfeccionamiento con el Dios Todopoderoso. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, y yo soy el Dios Todopoderoso, y cuando vas delante de mí, hay un camino ya marcado de santidad, de perfeccionamiento. Solamente, mire, para nosotros los creyentes, hoy, ¿no?, y antes también, ¿no?, para Abraham, el camino del perfeccionamiento, ¿no?, el camino de la santificación, de la santidad, solamente está bajo la supervisión de Dios, bajo la guianza de Dios. Dios dice, yo voy a hacer un camino que se llama camino de santidad, para aquel que por más torpe que sea, no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Qué hermoso que es el cuidado del Todopoderoso. No solamente es ver la mano de Dios en acción con sus grandes maravillas, sino la mano de Dios en nuestro perfeccionamiento, mis amados hermanos. Dios ha hecho eso, ¿no? Se ha revelado con ese nombre, ¿no? Nos da instrucciones para la vida. Dios se revela y no dice, véanme, mírenme, soy así. No, se revela, pero te da instrucciones para vivir. Y eso es lo que muchas veces la gente reclama de los creyentes, la falta de testimonio, es decir, la aplicación de lo que conocemos de Dios en la vida diaria, en la práctica de la vida, ¿no? En cómo hablamos, cómo sentimos, cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y mucho más. Bueno, eso ve la gente, el testimonio, pero mucho más debemos darle testimonio a Dios, porque Dios dice, anda delante de mí, le dice a Abraham. El testimonio que más nos debe impresionar, importar es el impresionarle a Dios en lo íntimo. En lo íntimo debemos tomar decisiones de perfeccionamiento. En lo íntimo, en lo secreto debemos tomar decisiones de obedecerle a Dios y ha de entregarle el corazón y no caminar delante de sus ojos en imperfección. Dios se ha manifestado grandemente en Jesucristo, también es el Todopoderoso, ¿no? Él se manifiesta a Abraham como el Todopoderoso, Jesús se manifiesta a nosotros, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, anda bajo mi sombra. El que habita al amparo del león mora a la sombra de Shaddai. Él es el más grande, el que provee de sombra para el camino, para el trayecto. Él es lumbrera también, Él va adelante, Él va atrás, Él será tu retaguardia, Él es escudo. Cuando se le presenta a Abraham, Dios también dice, yo soy tu escudo, Abraham, y mi galardón será grande para ti. Soy tu escudo, el que te rodea. Dios es el Dios tan tierno que va revelándose a nuestra vida. Mi amado, mi amada, no temas por las circunstancias que te pasen. Camina delante de Dios. No, perdona las ofensas, perdona a los que han hecho maldades en tu vida y dedícate a perfeccionar la santidad. Dice la Escritura que hagamos eso, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y ese es nuestro llamamiento también. No solo es el llamamiento a Abraham, ¿no? Estas instrucciones que Dios le da a Abraham, ¿no?, para que habite bajo la sombra del Shaddai, ¿no? Es igualito a nosotros que nos dicen, vayan, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Y Jesús no está solamente allá en la meta esperándonos, ¿no? Y está lejos y nosotros tenemos que esforzarnos por verle. No, Jesús es el que está al lado mientras corremos, mientras vamos. Jesús es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Él no dará a tu pie al resbaladero. Dios no permitirá que eso pase, ¿no? Porque estás en su camino, en el camino que muestra el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, dice Dios. Hasta ahora eso no cambia. Si estamos en la fe de Abraham y somos sus hijos, ¿no? Por la fe de Abraham, como dice la Escritura, no somos los hijos de Abraham por la fe. Nosotros debemos ser imitadores de la fe de Abraham también, ¿no? de ese perfeccionamiento, de caminar, de correr nuestra lucha, nuestra carrera con paciencia. Dios es el que está involucrado en ayudarte. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, eso ya lo hemos aprendido. Por eso Dios se muestra y dice, soy el Todopoderoso. Cuando Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto, le está diciendo, tienes que fortalecerte en mi fuerza primero para lograr eso. Por eso dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfectos mis caminos. La santificación no es a fuerza nuestra, de pujanza nuestra, no. No es de nuestro querer y correr. Es del que Dios tiene misericordia. Y Dios le muestra a Abraham y le dice, pondré mi pacto. Dios hace un pacto. En esta carrera, en este caminar, nosotros también tenemos un pacto. Dios es un Dios de pactos, ¿no? Los pactos son compromisos firmes para bienestar de los participantes de una relación. Así es un pacto, ¿no? Compromisos firmes. Entonces Dios le demanda a Abraham que camine perfectamente, ¿no? Sí, Dios ya se había revelado como el Altísimo, todo, ¿no? Y ahora viene y le dice, yo soy el Todopoderoso, ¿no? Tú te procuraste un hijo, Ismael, en tus fuerzas, ¿no? Y no esperaste mi tiempo, en otras palabras, ¿no? Pero de aquí en adelante tienes que ser perfecto, no caminar en tu carne, sino en la fuerza del Shaddai, en la fuerza del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. A veces nosotros todavía tenemos un caminar, aun cuando ya estamos en un pacto con Dios, en el nuevo pacto, ¿no? Nosotros a veces permanecemos en debilidades, permanecemos en vicios, en cosas infructuosas también, ¿no? Que no nos llevan a tener una mejor comunión con Dios, sino que solo demuestran que andamos en la carne. Pero Dios quiere ya que entremos a ese camino de perfeccionamiento. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo la terminará, llegará a terminarla. El perfeccionamiento es el entendimiento de la acción de Dios en nuestra vida, hasta perfeccionarnos, hasta sacar de nosotros un hijo, una hija conforme a la estatura del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por su obra en nuestra vida. Él es el Todopoderoso. Entonces, en eso se ve el Dios más que suficiente. No te desamparará. Mira, habrá una paz. El que anda en el camino del Señor tiene paz. Dice, mucha paz tienen los que aman al Señor, los que buscan al Señor, los que aman su nombre, los que invocan el nombre de Jehová, ¿no? Tienen mucha paz los que aman su nombre, ¿no? Y no hay para ellos tropiezo, los que aman su ley, los que no andan en su propia voluntad, sino en la ley del Señor. Mucha paz hay para los que aman los mandamientos del Señor. Entonces, cuando Dios se revela, no es un Dios que se presenta nada más allí como un mago de una lámpara, ¿no? Que sale ahí para solucionarnos los problemas. No. La relación con Dios y una relación de pacto se establece en que Él nos da principios para vivir, un camino de santidad y de perfeccionamiento, y un camino en el cual no estamos solos, ni tampoco andamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso, del Dios El Shaddai, el Dios más que suficiente.
Que Dios nos ayude siempre, mis amados hermanos, a seguir convirtiéndonos a Él, en el sentido de dejar cosas que no convienen a la santidad ni a la relación con Dios. El pensamiento debe refinarse, el corazón debe refinarse, la forma de hablar debe refinarse, las acciones deben refinarse, ¿no? ¿Para qué? Para ser participantes y cumplidores del pacto con Dios. Sí, Dios nos ha salvado en Jesucristo, pero es un pacto que nos compromete a la santificación. Así es, así como Abraham le dice, sí, yo soy el Dios Todopoderoso, voy a hacer pacto contigo, pero anda delante de mí y sé perfecto. Ya no andes en tus fuerzas, Abraham, porque miren, y qué hermoso es ver que Dios ha hecho nuestra vida en Él, que todas nuestras obras fueron hechas en Él, ¿no? Que nuestros caminos han subido, ¿no? Y coinciden con el camino de santidad, con el camino de Dios. Que Dios te ayude siempre a entender más y más la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor Espíritu Santo que ha hablado a tu vida y te ha dicho esto ya no tienes que tenerlo, ni tienes que practicarlo, ni tienes que sentirlo o desearlo. Dios ya con su Espíritu nos habla profundamente. No esperes a que cumplas o pasen 10, 20 años así como Abraham esperaba. Ahora ya no es así. Todos los días tenemos comunión con el Dios Todopoderoso que nos puede indicar el camino del perfeccionamiento, la santificación. Que Dios abra un camino delante de ti, si no lo hay. Que te muestre su voluntad, para que tú no seas solo un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Que no haya autoengaño, porque dice Santiago, si somos oidores y no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos, eso es un autoengaño. Si no hay una firme convicción de hacer la palabra de Dios en nuestra vida y de llevarle a la práctica, es solamente un engaño. No estamos en el camino de la santidad. No estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Cuando se mora bajo la sombra, es decir, estás en la misma dirección, cuando hay sombra que te proyecta y estás metido allí en esa sombra, ¿no? A veces uno procura, para que no le dé el sol y todo, estar bajo la sombra, ¿no? Y esa sombra te marca un camino, ¿no? Estás allí, porque si no sales a la fuerza del calor y todo, ¿no? Y mejor es estar en la sombrita a veces, ¿no? Pero es porque Dios te ha enseñado y Él está y marcando una ruta. No puedes salirte para un lado y para el otro, ¿no? Entonces ahí, dice en el Salmo 91, dice, Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege. Bajo sus alas hallas refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. Qué hermoso es estar bajo la sombra del Altísimo, ¿no? No solo es la oferta de que te involucres con Dios, hay que llegar a hacerlo, porque eso nos beneficia. Él será como escudo y armadura, un escudo más alto, ¿no? Su fidelidad, algo que te rodea con poder. No temas frente al maligno, frente al que te ha hecho daño. No temas, porque mayor es Dios que te protege si tú estás caminando con el Altísimo, con el Shaddai, el Dios más que suficiente. Agrádale a Él. No caigas en la tentación de hacer maldad o de obrar como los malos. No, tú obra el bien, obra conforme Dios te ha mostrado. Abraham tuvo tiempo y años de ver la conducta que tenían los moradores de esa tierra. Por eso el Señor dice, ya esa tierra ya no es de ellos, se la daré a tu descendencia, ¿no? Y pasan años para que Dios cumpla. No te preocupes. A veces parece que Dios como que se ha olvidado y ya no va a cumplir. Dios es todopoderoso, es el Dios más que suficiente. Y Él, a veces tienes que sostenerte solo de su promesa, solo de su palabra. Eso se llama esperanza. Y Abraham aprendió a tener esperanza. La palabra de Dios que Dios le da, más la paciencia suya, producen la esperanza. La palabra que Dios te da, toda su palabra, ¿no? y la paciencia tuya, mía,
producen nuestra esperanza en Dios. La esperanza no avergüenza, es decir, estar esperando que Dios actúe no avergüenza. Porque algunos pueden decir, solo vives esperanzado en ese Dios que no hace nada por ti. No te preocupes, algún momento la esperanza se volverá una realidad y verás la actuación de Dios. Dios tiene siempre sus tiempos y estamos en su pacto. Él siempre, en el pacto, Él es el que más cumple sus promesas. Él ha hecho promesas, compromisos para nuestro bienestar, que nos dan la seguridad de nuestra salvación, nos da la seguridad de nuestra fortaleza también en Él. Que el Señor te fortalezca con esta palabra, que el Señor te ayude a santificarte más y más. Recuerde, vaya delante del Señor, camine delante de Él y sea perfecto en sus determinaciones, en sus pensamientos, en sus intenciones. Perfecciónese. Esto hay que ir dejando la maldad, entonces vas en el camino de la perfección. Bendito sea Dios que ha preparado ese camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él, por el Hijo. Que Dios te fortalezca, que Dios te ayude, que Dios te levante y te dé la paz. Al caminar con Él, que experimentes paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tu corazón, Dios, en completa paz, porque tu pensamiento persevera en Él. Que Dios te ayude en tus situaciones, que veas el favor del Shaddai, la mano del Dios Todopoderoso, del Dios más que suficiente, ayudándote en todas las cosas, mientras caminas delante de sus ojos, mientras eres protegido por su sombra, mientras eres llevado a la victoria por aquel que está a tu lado guardando tu caminar todo el tiempo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Que Dios te abrace, te dé palabras siempre de aliento. Gracias por escucharme esta mañana. Te envío un abrazo, mi cariño, mi afecto. Y también siempre estamos orando por cada uno de ustedes delante del Señor. Que Dios te bendiga. Amén, amén. ¡Esteban fue asesinado! ¡Andrés! ¿Felipe? Alguien tiene que decírselo a Pedro lo antes posible. La sinagoga de los esclavos liberados conspiró con el Concilio Supremo para matar a Esteban. Simularon un juicio y lo apedrearon por blasfemia. El peor de todos es un joven llamado Saulo. Él ayudó a asesinar a Esteban. Y ahora está como un loco acabando con la iglesia. ¿Qué? ¡Ah! ¡Corran! ¡Déjenme ir! ¡Formen una fila, hombres! Queremos a todos los seguidores de Jesús, o el camino, como lo llaman ellos. Hombres, mujeres y niños. ¡Sáquenlos de aquí! ¡Todos los traidores! ¡Tendrán que padecer! Después de que Esteban fuera asesinado, se desató una vigorosa persecución contra los creyentes. Cegado por la luz. Saulo, he escuchado acerca de ti, que no te has detenido ante nada hasta encontrar a todos los seguidores del camino. Eres un hombre confiable. Sumo sacerdote Anás, Señor, vengo a pedirle un favor, que escriba cartas a las sinagogas de Damasco. El plan de Saulo era exterminar a la iglesia de una vez por todas, de modo que el nombre de Jesús fuera olvidado para siempre. Señor, como Damasco está cerca de Israel,
Muchos seguidores del camino han ido a esconderse allá. Le pido permiso para que pueda ir allí y eliminarlos. Al sumo sacerdote le agradó la idea Tendrás mis cartas en la mañana. y comenzó un viaje que cambiaría su vida para siempre. Señor, ¿podemos tomar un descanso? Este viaje de 6 días completos no creo que podamos hacerlo en 5. ¿Cuál crees que es su problema? ¿Por qué le importarán tanto los herejes? Los herejes están en contra de Dios. Cada día que perdemos es otro día de insolencia y blasfemia. Pero solo una cosa me molesta. No puedo sacarme esas palabras de mi mente. Ese hombre, Esteban, cuando fue ejecutado, su última oración. Señor, no tomes en cuenta este pecado. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué él oraría por nosotros? ¿Qué es esa luz? Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy el mismo a quien estás persiguiendo. Jesús. Ahora levántate y entra a la ciudad y espera allí mi orden. Se fue. ¡Saulo! ¡Mis ojos! ¡No puedo ver! Los ayudantes de Saulo lo encontraron completamente ciego. Mientras tanto en Damasco, Una más. Eso será suficiente. Ananías. ¿Sí? No puedo creerlo. A duras penas llegamos a Damasco. ¿Y ahora qué? Hemos estado esperando aquí 3 días y Saulo aún no ha salido de su cuarto. Nuestra misión no puede continuar si Saulo no puede ver. ¿Quieres decir que no podemos hacer el trabajo? ¿O qué estamos haciendo aquí, de todos modos? Señor, ¿qué está pasando? ¿Me estás diciendo que todo lo que yo creía, todo lo que yo hice, estaba mal? Tantos hombres y mujeres que yo encarcelé y aún maté. Y tú, Jesús, yo no lo sabía. Saulo, un hombre llamado Ananías, está aquí y quiere verte. Saulo, te encontraste con Jesús el Señor. Ahora Él me ha enviado a ti para que recibas el Espíritu Santo y la vista. Puedo ver, Señor, puedo ver. Hermano Saulo, te llamaré hermano. Aunque tú has atormentado a mi pueblo y muchos nunca se recuperarán. Dios me dijo que te ha elegido para proclamar tu nombre, el nombre de Jesús. Tú darás el mensaje de Dios a Israel y al mundo. Así que levántate. Es hora de servir al Dios viviente, Jesús, el Señor. Mi Señor. ¡Oh, Señor! ese día, Saulo fue bautizado en el nombre de Jesús. Al día siguiente, en la sinagoga de Damasco, Jesús es el Hijo de Dios. los compañeros de Saulo no podían creer lo que oían, y ellos no eran los únicos. Ese hombre ha aterrorizado a los creyentes de Jerusalén y ha venido aquí para hacer lo mismo con nosotros.
Saulo predicó cada vez más hasta que algunos de los judíos planearon matarlo, pero Saulo lo supo y escapó a través de un hueco en el muro de la ciudad. Mientras tanto, en Jerusalén, Saludos a todos. Yo también creo en Jesús. Estoy aquí para unirme a la fraternidad. ¡Corran! ¡Es él! ¡Es Saulo! ¡Corran por sus vidas! ¡Hey, todos! Oh, ¿cómo puede culparnos? Nunca confiarán en mí. Saulo, mi nombre es Bernabé. ni aun los creyentes de Jerusalén se acercaban a Saulo, pero Bernabé lo llevó ante Pedro y le explicó todo. Más tarde Saulo regresó a Tarso, su ciudad natal. Escúchame solo un momento. Y no se trata de mí. Es Cristo mismo quien te mira y quiebra tus defensas. Y en ese momento entenderás que eres totalmente conocido por Dios e igualmente amado por Él. Oraré para que llegue ese momento. Hermanos queridos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto poderles saludar en este tiempito que me han regalado para poderme comunicar con ustedes. Quiero decirles que para la gloria de mi Dios se me ha cumplido un sueño que tenía hace 30 años de venir a Estados Unidos. He venido en este tiempo de pandemia porque el tiempo de Dios es perfecto y a donde Él me ha traído también es un lindo lugar. Lleno de paz, de naturaleza, muy hermoso, donde no estoy expuesta al virus. Bendito sea el Señor, vine con trabajito y estoy bien, bendito sea mi Señor. Yo le doy gracias porque se ha glorificado una vez más en mi vida. Y yo sé que también en los sueños de ustedes, papá dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo, hermanitos, les deseo todo lo mejor. No temamos al virus, temamos no hacer la voluntad de Papito Dios. Les quiero mucho y muchas bendiciones. Un abrazo fuerte a la distancia.